un damero de luces más o menos iguales en el eje X o en el eje Y, vamos a tener, en este caso, las luces en uno de los ejes, ya sea en el X o en el eje Y, mucho más grandes que en el eje, que en el otro eje. Entonces, ahí sí sabemos que la relación entre luz mayor y luz menor es casi siempre mayor a 2. No casi siempre, siempre mayor a 2. Pero ya para edificios de 10, 12, 15 plantas, no es conveniente arrostrar los pórticos con vigas que van a tener armadura mínima, por ejemplo. No es conveniente. Armadura mínima, o sea que con la cuantía geométrica mínima, no es conveniente por la gran altura que tiene la edificación, porque además de estar sometidas a cargas verticales, o sea, las cargas peso propio, sobrecargas de uso, etcétera, etcétera, casi siempre van a estar sometidas a carga de viento, las estructuras de gran altura. Entonces, es necesario que en ambos sentidos, porque el viento obviamente va a cambiar de sentido, un momento estará de norte a sur, en otro día, por ejemplo, o en el mismo día, cambiará de sur a norte, de este a oeste, de oeste a este, o inclusive en forma diagonal. O sea, de noreste a suroeste, por ejemplo, y una cosa así, ¿no? Entonces es necesario que el edificio esté bien arrostrado, bien asegurado propiamente en ambos sentidos, y eso significa construir losas que estén armadas en dos direcciones, y estas a su vez transmiten cargas a las vigas en las dos direcciones. Lo que significa que ya no son viguitas, son vigas resistentes. Por lo tanto, entonces, este tema que vamos a ver a partir de ahora, lo vamos a revisar con bastante detalle. La parte teórica no es muy grande, vamos a hacer un ejemplo, pero antes de todo quiero pedirles por favor lo siguiente. Ya veo que están como 24, 25 ya están conectados. Hoy día vamos a pasar una primera etapa hasta las 11 nada más, por favor. Les pido, estoy programado para que me pongan la vacuna del COVID-19, contra el COVID-19, mejor dicho, la vacuna contra el COVID-19, y tengo que estar alrededor de las 11:30 en el centro donde me van a vacunar. Felizmente estoy cerca, pero igual me van a vacunar en la Caja Petrolera, en la clínica de la Caja Petrolera. Por lo tanto, a las 11 los voy a dejar libres para que continúen con sus actividades y, si pueden, vayan preparando la práctica número 3. La práctica número 3 ya es con armado de secciones. Y quiero ver cómo han captado esa parte del armado de las secciones, de la colocación de la armadura, separaciones entre armaduras, recubrimientos, todo eso tiene que estar en un corte de una sección. Toda esa información tiene que estar en relación con el armado de la sección. Una cosa que quiero adelantarles desde ahora: en el caso de losas macizas armadas en una o en dos direcciones, los diámetros máximos que se deben utilizar, los diámetros de armadura máximo, están entre 10 y 12. 10, 12, 10 o 12, no más. En el caso de losas alivianadas, los nervios o las viguetas deben contener fierros principales entre 8 y 10, 6, 8, 10, 6, 8 o 10, máximo. Y los estribos que se tienen que colocar, hemos visto que se deben colocar estribos por construcción cada 20 centímetros, máximo entre 6 y 8. Pasemos a las vigas. Como van a armar ustedes secciones de viga, las vigas, los diámetros máximos que debemos utilizar, es el FIDE 20.
no más. FIDE 8, de 10, de 12, FIDE 8, 10, 12, 16 o 20, máximo. Normalmente va a estar entre FIDE 12, FIDE 16. No es posible colocar diámetros de 1 pulgada en una viga, porque es demasiado peso y no vamos a ocupar mucho campo en la viga y seguramente vamos a tener que colocar armaduras unidas entre 2 o 3, lo cual no debe ser. No es muy usual el armar así. Entonces, máximo en vigas, FIDE 10, FIDE 12, FIDE 16 y en algunos casos FIDE 20. Pero FIDE 14, olvídenlo. Ya he visto que alguien ha puesto FIDE 14. Hay una persona, uno de los alumnos, que es medio reacio a cumplir ciertas cosas y le pone FIDE 14. No hay FIDE 14 en el mercado. Para el caso de columnas, ahí sí hay FIDE 25, 20, 25. ¿Por qué? Porque son elementos estructurales que van a resistir mucha carga. Y hay bastante espacio para colocar las barras hasta FIDE 25. 20, 25, normalmente en las columnas. Obviamente se puede colocar FIDE 12, FIDE 16, no hay problema, pero como máximo FIDE 25. Y en el caso de fundaciones o en el caso de estructuras de cimentación, ahí sí podemos explayarnos un poco, ¿no? Y poner FIDE 25, FIDE 32, FIDE 40 inclusive. ¿Por qué? Porque las áreas en las que vamos a colocar las armaduras son muy grandes, por lo tanto, entonces, ahí sí podemos poner hasta FIDE 50 inclusive, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar mucho. Con FIDE 25, FIDE 32 ya estamos con diámetros bastante gruesos y además hay que tener en cuenta que esos diámetros son muy pesados. Una barra de 10 metros, además de costar bastante, es muy pesada. El transporte se hace muy dificultoso. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en losas, FIDE 10, FIDE 12 máximo. FIDE 10, FIDE 12 en vigas, hasta FIDE 20 máximo. Ok, listo. Losas o placas macizas armadas en 2 direcciones. Se consideran a este tipo de placas armadas en 2 direcciones cuando la relación, mejor dicho, entre la luz L1 y L2 es menor o igual a 2, siendo L1 la longitud mayor de la placa y L2 la longitud menor de la placa. Entonces, en ese caso, si conseguimos que esta relación sea menor a 2, que va a ser en la generalidad de los casos, porque estamos hablando de una planta arquitectónica que va a tener entre apoyos las columnas que son los apoyos principales de las vigas, van a estar entre 4, 5, 6 metros de longitud. A no ser que se quiera hacer algo un poco más grande, donde tengamos hasta 10 metros de longitud en uno de los sentidos, ¿no? Pero normalmente las luces para edificaciones destinadas a vivienda, a comercio, a oficinas, están variando entre 4, 5, 6 metros, 7 metros, digamos, a no ser que tenga pasillos, corredores, donde las luces pueden ser de 3 metros, siempre anchos para que haya buena circulación peatonal. Entonces, considerando la relación L1 a L2, luz mayor con respecto a luz menor a 2, ya estamos en condiciones de armar en 2 direcciones. En este caso, la transmisión de esfuerzos se considera en la placa en las 2 direcciones principales, o sea, en el sentido X y en el sentido Y. En el anterior caso, considerábamos en el sentido de la luz menor, o sea, cuando estaba armada en una dirección. Ahora tenemos que considerar en el sentido de en ambas direcciones. Significa que debemos colocar armadura cruzada, armadura en el sentido de la luz menor y armadura en el sentido de la luz mayor. Esta es una representación en 3 dimensiones de una placa armada en 2 direcciones. En el sentido Z, por ejemplo, en el sentido Y,
perdón, es el sentido X, no es el sentido Z, hay un error. Sentido X, sentido Y. Las cargas siempre en kilogramos por metro cuadrado. Y para el cálculo multiplicamos por 1 metro de ancho en placas macizas, multiplicamos por 1 metro de ancho y tenemos kilogramos por metro. Entonces hay deformación en ambos sentidos. Deformación en el sentido Y, deformación en el sentido X. Y esto nos lleva a unas ecuaciones básicas, pero muy, muy complicadas. Fíjense. Estas son las ecuaciones con las que deberíamos diseñar nuestras placas armadas en dos direcciones. B, deformación, inclusive entra la deformación de la placa. Mu, coeficiente que depende del módulo de Poisson. Ustedes han visto, el módulo de Poisson lo hemos analizado con detenimiento en resistencia material. H, el espesor o altura de la losa, y acá tenemos el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad es el módulo de deformación del hormigón, propiamente. Entonces, fíjense, una de las primeras ecuaciones son derivadas parciales de la deformación, cuarta inclusive, derivada parcial cuarta de la deformación con respecto al eje X, derivada parcial cuarta de la deformación con respecto al eje Y, más 2 veces la derivada parcial cuarta con respecto a los dos ejes, que es una función de la carga Q. A ver, resolvamos esta ecuación. Resolvamos esta ecuación parcial, ecuación diferencial parcial y de cuarto nivel. Sé que es bastante difícil, ¿verdad? Tendríamos que entrar a elementos finitos para poder resolver. Esta es la ecuación básica. En cuanto se refiere al momento en el eje X, una constante D, que es esta constante D, que es el módulo de deformación por la altura al cubo, dividido entre 12 por 1 más el módulo de Poisson al cuadrado. Ese módulo de Poisson, como ustedes saben, varía entre 0,2 y 0,3 aproximadamente en la mayor parte de los materiales. Entonces, acá ya tenemos valores que hay que tomarlos en cuenta. Y este valor de E aproximadamente son 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de deformación del hormigón. Y H, obviamente, el espesor de la placa. Estamos hablando de placas armadas en dos direcciones de tipo monolíticas, o sea, macizas. Multiplicado este coeficiente D por la derivada segunda parcial de omega, esto es la deformación con respecto de X, más el coeficiente mu, derivada parcial segunda de la deformación con respecto a Y. Y en el otro caso, acá tenemos primero con respecto a Y y después con respecto a X. Son los momentos flectores. Momento en el eje X, momento en el eje Y. Vamos a resolver estas ecuaciones. Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Se puede hacerlo. Obviamente tenemos ahora programas de computación que nos permitan resolver ecuaciones diferenciales de cualquier magnitud. Entrando a elementos finitos, entrando a determinantes. Bueno, hay muchas formas de resolver. Normalmente por iteraciones que se hace la resolución. Y además surge acá un otro elemento que es el momento torsor, tanto en el eje X como en el eje Y. Es esa constante D, derivada parcial segunda de la deformación con respecto a X e Y, o X y Y. Ese momento torsor normalmente se presenta en las esquinas, acá, en estas esquinas. Tienden a levantarse en las esquinas. Acá lo propio y esta igual. Tienden a levantarse así, a curvearse prácticamente las esquinas, porque se está deformando la placa y esta placa está tratando de desprenderse de su apoyo, porque va a haber apoyo acá, apoyo acá, apoyo acá y apoyo acá. En los 4 costados va a haber apoyo. Va a tratar de desprenderse, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de un momento torsor. Si arrastramos perfectamente la placa en la viga, o sea, introducimos los aceros, las barras de acero que van a ir en el eje X y en el eje Y, estamos garantizando que esta placa no levante, no se deforme hacia arriba.
Por lo tanto, entonces, no existe este momento torsión. Y el coeficiente D, como ya les he explicado, tiene este significado. Ahora bien, querer resolver con estas ecuaciones diferenciales es muy complicado, demasiado complicado. Por eso es que la norma boliviana del hormigón armado ha creado una tabla. Ha creado una tabla que es esta, la tabla que nos propone la norma boliviana del hormigón armado. Ha propuesto en el cuerpo de la tabla, ha propuesto la tabla 9432, que ustedes la tienen, les he enviado esto, y está también, está en el documento que les he enviado del CBH 87. Acá están los diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, este achurado así es un apoyo simple, este achurado doble es empotramiento. Por ejemplo, acá tengo empotramiento en dos lados contiguos y en apoyo simple en otros dos lados. Acá tengo empotramiento en dos lados paralelos, en los lados cortos, y apoyo en los lados largos. Empotramiento en los lados largos y apoyo en los lados, y así siguiendo, ¿no? Hay diferentes tipos. Y los momentos flectores se los ha simplificado. Por ejemplo, este es el momento M sub CY. Este M sub CY es el momento positivo por unidad de longitud por ancho de 1 metro en la sección central paralela al eje X. Por ejemplo, acá tengo, en este caso tengo los 4 momentos. Paralela al eje X, paralela al eje Y. Este es el momento de empotramiento paralelo al eje X y el momento de empotramiento paralelo al eje Y. Están cambiados acá y así es la cosa. Cuando es M sub Y es paralelo al eje X. Cuando es M sub CX o MB sub X, paralelo al eje Y. Entonces, la ecuación se resume a lo siguiente. 0,001 de Q por L sub Y al cuadrado. O sea, de la luz menor, esta es la luz menor, L sub Y. L sub Y al cuadrado. No entra acá en esta ecuación la L sub X. En todos los casos entra L sub Y. Estos dos son los momentos positivos y estos son los momentos en los apoyos, los negativos. Pero hay que multiplicarlos por un coeficiente. Y ese coeficiente es la relación entre L sub X y L sub Y. O sea, la relación entre la luz mayor y la luz menor. Si es una relación L sub X igual a L sub Y, nos va a dar L sub X a L sub Y igual a 1. Si va creciendo L sub X, por ejemplo, de 4 por 4 a 5 por 4, ya podemos tener 1, 2, 1, 4, hasta llegar a 2, más o menos, donde ya se convierte, a partir de acá, se convierte en una losa armada en una dirección. Entonces, en esta parte del cuerpo es que debemos obtener los coeficientes correspondientes. Entonces, yo voy a calcular el momento en el tramo, el momento M sub CY, en el tramo con respecto a la luz menor, o con respecto a la luz LX, como 0,001 por Q, la carga en kilogramos por metro, por L sub Y al cuadrado. L sub Y, siempre la luz menor al cuadrado. Y haciendo análisis dimensional, kilogramos por metro al cuadrado, el cuadrado lo elimino con el kilogramo por metro y me queda kilogramos metro la unidad del momento, multiplicado por uno de estos coeficientes. Si la división entre la luz mayor y la luz menor me da entre 1 y 2, entre 1, 2 y 1, 4, y así siguiendo, siempre me voy por exceso al mayor. Si es 1,28, por ejemplo, me voy a 1,4. Si es 1,23, me voy a 1,4. Si es 1,5, me voy a 1,2. Entonces, siempre por exceso tomo estos coeficientes y los multiplico por esta partecita de la fórmula y tengo los momentos flectores. Y esos momentos flectores ya les voy a enseñar dónde los vamos a colocar. Volvamos acá. Entonces, ¿qué tipos de apoyo vamos a tener en las losas armadas en dos direcciones? Casi todas las placas.
El tipo de apoyo, por ejemplo, lo vamos a simbolizar acá va a estar el apoyo, lo vamos a simbolizar con rayitas, una vertical, una horizontal y otra vertical, que es el voladito que está saliendo, y aquí tengo el apoyo, aquí tengo el volado, entonces quiere decir que es una viga emboladiza, una losa emboladiza. Si voy a considerar un simple apoyo entre la losa y la viga, entonces voy a simbolizarlo por este achurado, por este tipo de achurado, así, ya sea introduciéndome dentro de la losa o por fuera de la losa. Y si voy a considerar, que es lo más lógico, un apoyo empotrado de la losa en la viga, entonces lo voy a achurar en doble sentido, en el sentido hacia la derecha y en el sentido hacia la izquierda. Entonces, este prácticamente va a ser el tipo de apoyo que vamos a utilizar en prácticamente todas las losas. ¿Por qué? Porque las luces en la práctica van a ser más o menos similares. Va a haber una diferencia de 1, 2, 1, 4, 1, 6 máximo, pero sigue siendo armadas en dos direcciones. Y los apoyos de la losa los vamos a considerar siempre empotrados en la viga. ¿Por qué? Normalmente, cuando estamos construyendo un entrepiso, lo que hacemos es colocar el encofrado de la losa y a su vez armar el encofrado de la viga. Por tanto, la viga más la losa las vaciamos en una sola faena. Por ejemplo, en un día propongo yo vaciar un piso. Entonces, vaciamos un piso, vaciamos losas, vaciamos vigas, compactamos perfectamente el hormigón y esperamos, obviamente, a que comience el proceso de endurecimiento y comience el proceso de fraguado y endurecimiento. Entonces, quiere decir que si la losa ha enviado sus armaduras y las ha introducido dentro de la viga, en especial la armadura negativa, la que va en la parte superior, la armadura de tracción que va en la parte superior, se han introducido en las vigas, y la armadura positiva que ha venido de la parte del tramo también se ha introducido en las vigas. Quiere decir entonces que normalmente vamos a considerar en todos los casos empotramiento. ¿Qué tipos de apoyos entonces pueden darse? Ustedes, si consideran que la losa se va simplemente a apoyar en una viga, por ejemplo, si estamos construyendo una estructura entre metal y hormigón, ahí sí va a ser un poco difícil de poder considerar un empotramiento. ¿Por qué? Porque la viga va a ser el apoyo, la losa se va a apoyar encima de un perfil de viga, y en ese caso, entonces, lo que vamos a dejar son elementos como pines que nos van a servir para arrastrar la losa. Pero ahí sí, entre una losa apoyada en una estructura metálica de viga, entonces podemos considerarla como simple apoyo. Pero si es hormigón con hormigón, olvídenlo, normalmente va a ser empotramiento perfecto en los cuatro lados. Pero hay obviamente posibilidades de que haya un empotramiento y tres apoyos simples. Un empotramiento en un sentido y los tres apoyos en el otro sentido. Doble empotramiento en los ejes paralelos y en los otros paralelos simple apoyo. Cambia acá la posición. Acá tengo empotramiento en dos apoyos seguidos y apoyo en dos ejes seguidos. Acá tengo en tres ejes seguidos en el empotramiento y así. Entonces, el caso 6 es el empotramiento perfecto en los cuatro costados. Hablando del diseño. Entonces, como se puede comprender, con la aplicación de las ecuaciones básicas, se hace muy complicado el diseño de este tipo de losa. O sea, con estas ecuaciones, realmente es difícil, es muy, muy complicado hacerlo. Entonces, optamos por lo que nos dice la norma boliviana. Y no es solamente la norma boliviana la que nos propone esto. Jiménez Montoya también tiene, en algún lado está anotado eso, por algún lado lo he anotado, pero está en Jiménez Montoya. Aquí está.
Para más información, véanse también las tablas 24.1 y 24.2 del libro de Hormigón Armado de Jiménez Montoya Meseguer, páginas 550, 553. Entonces, en estas 2, 3 páginas que tenemos, en estas 4 páginas que tenemos tablas para poder diseñar losas, inclusive no solamente rectangulares, sino hasta triangulares. Y optan por el mismo modus operandi que esta tabla. O sea, con estos mismos coeficientes, con este mismo tipo de ecuaciones, donde siempre vamos a trabajar con la luz menor y obtener ¿cómo se llama? Datos, coeficientes que nos van a permitir multiplicar esto para calcular los diferentes tipos de momento. Entonces, seguramente acá esta partecita va a ser la que vamos a utilizar como emplear en los resultados del diseño de losas. Ok, entonces estos son los tipos de apoyos y aquí están las ecuaciones que están en la tabla correspondiente. Los positivos no tienen signo, los negativos no son negativos propiamente, sino son momentos de apoyo que van con la armadura de tracción en la parte superior. 0,01 de Q por L sub I al cuadrado por A, siendo A este coeficiente, uno de estos coeficientes que vamos a utilizar. Por ejemplo, para Lx igual a Ly, estos coeficientes, 21, 21, 52, 52. Para 1, 4, 34, 18, 73, 57. Van a multiplicar a este otro valor, porque ya tengo el valor de la carga en kilogramos por metro, tengo la luz en metros al cuadrado, por lo tanto tengo un momento en kilogramos metro. Entonces, una vez calculados los momentos, M sub Y, momento negativo en el apoyo central debido a la dimensión L1, M sub X respecto a la dimensión menor L2, M sub CY, M sub CY, M sub CX, etcétera. Q, carga total en kilogramos por metro y A, coeficiente obtenido en la tabla 9432 de CBH. Los momentos flectores, los valores de momento flector obtenidos por estas ecuaciones, prácticamente son ecuaciones que nos van a llevar simplemente a utilizar operaciones aritméticas, multiplicar, nada más. Entonces, así obtenidos se los anota en un croquis de la estructura de piso, la cual se la va a diseñar. En cada unión de placas y en la línea de apoyo existirán 2 valores que provienen del tratamiento dado a cada una de las losas que concurren a dicho apoyo. Esos 2 resultados deben ser reducidos a uno solo, por ejemplo, usando media aritmética. Aquí está. En el eje X, este es mi eje X, voy a tener un diagrama de momentos flectores. Positivo, negativo, positivo, negativo. En el eje Y voy a tener otro diagrama de momentos flectores. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces tengo 2 diagramas de momentos flectores que deben estar anotados en la ¿cómo se llama? En la memoria de cálculo, que deben estar dibujados con sus valores inclusive. Por lo tanto, entonces voy a tener la posibilidad de contar con varios valores de momento flector. Por ejemplo, en el eje X, fíjense, el diagrama de momentos está yendo, como lo vemos acá. Por ejemplo, si esto tiene L1, L sub Y1 y L sub X1 van a tener un cierto valor, no sé, puede ser 3, puede ser 1, puede ser 1, 2, no sé qué. Pero acá, en este punto y en este punto, son por efecto de la luz menor, voy a tener un valor de momento en este punto. En esta primera franja, estoy poniendo acá para no mezclar acá valores ni datos. Estoy poniendo acá los valores. Acá voy a tener 1050 y acá voy a tener a la izquierda 1050. Para la derecha, para la losa 2, voy a tener 910 acá
y 910 al otro lado. Y para la losa 3, 840 acá y 800, bueno, aquí puede ser negativo también, 840 acá. ¿De acuerdo? Entonces, y en el eje, y en los momentos de los momentos positivos, cuando la tracción está abajo, me van a dar 890. En esa forma es que anoto entonces los valores de los momentos, para el eje X. 1050, 910, 910, 840 y 890. Acá no puedo tener yo un diagrama de momentos que vaya hasta aquí arriba y otro que vaya un poco más abajo y continúe. Tiene que haber una igualdad en el momento negativo de la izquierda y el momento negativo de la derecha. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, a ver dónde está. Deben reducirse a uno solo, por ejemplo, usando la media aritmética. Tomo la media aritmética, sumo 1050 más 910 y divido entre 2 y resulta que me da 980. En el otro caso, 910 y 840 resulta que me da 875. El del centro lo mantengo, 890. Acá está. En el otro sentido, en el sentido del eje Y, voy a tener 740 y 820 en este apoyo, 820 y 680 en este otro apoyo, y mi momento va a ser 720, el del tramo, donde la tracción está abajo. Tengo diferencia, ¿verdad? Nuevamente, la media aritmética, 780, 750 y 720. Con estos valores van a ser los que voy a diseñar la armadura en este sentido y en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, la armadura va a ser diseñada igual que lo que hemos hecho en el caso de losa armada en una dirección. La armadura va a ser diseñada de esa forma y vamos a colocar la armadura una recta y una doblada en el eje X, una recta y una doblada en el eje Y, para definir que van a ir intercaladas las armaduras. Una barra recta, una doblada, una recta, una doblada, pero en el plano y en los dibujos de la memoria de cálculo solamente colocamos una barra recta y una doblada con las longitudes de doblado, las longitudes de anclaje. Nunca, ya les he dicho, doblamos y continuamos, doblamos y continuamos. No. Doblamos, mantenemos recta, doblamos y penetramos en la próxima losa. En la otra paralela, doblamos y así siguiendo, ¿no? Entonces, siempre exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso de la losa armada en una dirección. Ahora sí, no sé si tienen preguntas, se nos está acabando el tiempo y yo los voy a dejar en este momento, por favor, porque, como les decía, me han programado en la caja petrolera la vacuna contra el COVID-19 y tengo que aprovechar para no tener hasta septiembre. ¿Preguntas? Bueno, esperemos que esté claro, pero el miércoles vamos a aclarar más todavía. Vamos a presentar un ejemplo. Vamos a presentar un ejemplo y con ese ejemplo vamos a aclarar perfectamente la figura de la losa maciza armada en dos direcciones. Pero vayan pensando bien esto. Acá van a tener, por efecto de los dos diagramas, uno horizontal y el otro vertical, y por efecto de las diferentes luces que pueden tener, tanto en el X como en el Y, van a haber dos valores de momento siempre en los apoyos, y en el tramo un solo momento. Y estos valores de momento los tenemos que reducir a uno solo utilizando la media aritmética, como hemos hecho acá, y siempre ponerlos en la línea que le toca. En la línea aquí, en la línea aquí, en la línea aquí y en la línea aquí. Como son varios los que hay que poner, entonces pondremos un valor acá, otro valor acá y así. Y acá al centro un valor horizontal, un valor vertical, un valor horizontal y un valor vertical en cada una de las losas. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Os dejo, me disculpan por favor, dedíquense a ver si pueden ir terminando la práctica número 3
y espero su envío hasta el jueves a las 10 de la mañana. Es un gusto y les pido que me disculpen por no continuar con una parte más de la clase. Hasta luego. Chau.